En cardiología siempre hemos estado muy centrados en ver la anatomía del corazón, ¿no? En ver las tuberías, las arterias coronarias. Pero el verdadero reto, la pregunta del millón, es medir el flujo. O sea, saber cuánta sangre le está llegando de verdad del músculo cardíaco, sobre todo cuando más la necesita. Y para eso, una simple foto no es suficiente. Esa es la cuestión fundamental. Una imagen anatómica, como un cateterismo o un angio-TC, nos dice ¿hay una obstrucción? Pero la pregunta que de verdad importa desde el punto de vista funcional es ¿esa obstrucción tiene alguna consecuencia? ¿Está limitando el riego? Para resolver este misterio, la cardiología nuclear nos da unas herramientas que son, casi de detective. Y esto que tenemos delante es, digamos, la prueba del delito. Estos mapas de colores tan llamativos son el corazón en plena acción. Las zonas más cálidas, como los rojos y amarillos, indican un buen flujo. Las más frías, los azules, son señal de problemas. Antes de meternos en el cómo se consigue esto, es vital entender el qué. Esto no es un retrato de la anatomía, es un mapa de la función vital del corazón. Muy bien, pues vamos a sumergirnos un poco en la ciencia que hay detrás de estas imágenes tan potentes. ¿Cómo conseguimos hacer visible algo tan invisible como el flujo sanguíneo? Pues todo arranca con una molécula muy especial. El protagonista absoluto de esta historia es el radiofármaco. Pensemos en él como si fuera un espía molecular. Lo que hacemos es coger una molécula que el corazón usa de forma natural y le pegamos un pequeño chivato, un emisor de señales, que es un isótopo radioactivo. Este espía se inyecta, viaja por la sangre, se cuela en las células del músculo cardíaco y desde dentro nos empieza a mandar señales que podemos detectar desde fuera del cuerpo. Y el isótopo estrella, el más utilizado con diferencia, es el tecnecio 99 metaestable. Es prácticamente perfecto para la medicina. ¿Por qué? Porque tiene una vida media de solo 6 horas. Esto significa que nos da una señal muy potente y muy clara para poder hacer el estudio, pero luego se elimina del cuerpo bastante rápido. Es la combinación ideal entre eficacia diagnóstica y seguridad para el paciente. Entonces, ¿cómo capturamos la señal de nuestro espía? El proceso es una maravilla de la física. Primero, el radiofármaco dentro del paciente emite rayos gamma en todas direcciones. Un filtro especial, el colimador, se asegura de que solo captemos los rayos que nos llegan rectos, para saber de dónde vienen. Estos rayos impactan en un cristal que al ser golpeado produce un destello de luz. Unos sensores, los tubos fotomultiplicadores, amplifican esa luz, la convierten en una señal eléctrica y finalmente un ordenador potentísimo reconstruye toda esa información en una imagen tridimensional que nos dice exactamente dónde hay flujo y dónde no. La primera gran técnica que se basa en este principio es el SPECT. Son las siglas de tomografía computarizada por emisión de fotón único. Y su aplicación estrella en cardiología es, sin duda, la evaluación de la perfusión del miocardio. Aquí está la verdadera magia diagnóstica del SPECT. Lo que hacemos es comparar el corazón en 2 momentos clave, en reposo y en estrés, que provocamos con ejercicio o con fármacos. Como se ve en la imagen, se obtienen mapas de perfusión en las 2 situaciones. La lógica es aplastante. Una zona del corazón puede tener un riego suficiente en reposo, pero cuando le pedimos un esfuerzo extra, ahí es donde puede destapar un problema de flujo. Y es precisamente esa diferencia lo que estamos buscando. Si una zona del corazón se ve bien teñida de color en reposo, pero en la imagen de estrés aparece como una zona fría con menos captación, ¡bingo! Acabamos de encontrar un defecto de perfusión reversible. Esto, en la clínica, se llama isquemia, y nos está diciendo que hay una arteria coronaria con una estrechez importante que limita el paso de sangre justo cuando el corazón más la necesita. Pero ¿y si pudiéramos ir un paso más allá? El SPECT es fantástico para ver la perfusión de una forma cualitativa, para ver si hay o no hay un problema. Pero la tomografía por emisión de positrones, o PET, nos permite ponerle números a todo esto, nos permite cuantificar. Volvemos a nuestra imagen del principio, pero ahora la miramos con otros ojos. La PET no solo nos da el mapa de colores, nos da cifras concretas. Mide el flujo sanguíneo miocárdico, es decir, los mililitros de sangre que llegan por gramo de tejido por minuto. Y, lo que es crucial, calcula la reserva de flujo coronario o CFR, que es la capacidad que tiene el corazón para multiplicar ese flujo cuando está bajo estrés. Es en definitiva como un test de estrés pero de la propia circulación coronaria. Ahora, de todos los números que vemos en la tabla, quiero que nos fijemos en uno en concreto, 1,40. Este es el valor de la reserva de flujo para la arteria circunfleja izquierda de este paciente. Pero claro, un número así, aislado, ¿qué nos dice? Pues aquí está la clave. Un valor de CFR por debajo de 2.0 se considera anormal. Significa que el lecho vascular de esa arteria es incapaz de, como mínimo, duplicar su flujo bajo estrés. Y eso es una señal de alarma.
Lo más increíble es que esto puede pasar incluso si las arterias coronarias grandes parecen estar perfectamente bien en un cateterismo. ¿Por qué? Porque puede estar revelando una enfermedad de los vasos sanguíneos más pequeños, lo que llamamos disfunción microvascular. Un diagnóstico que era casi imposible de hacer antes de la llegada de la PET cuantitativa. Y todo esto nos lleva de cabeza a uno de los debates más importantes de la cardiología moderna. ¿Qué es más importante a la hora de tomar decisiones? ¿Ver la anatomía de las arterias o entender la función? Es decir, cómo se comporta el flujo sanguíneo. La diferencia se resume muy bien aquí. Una angio-CT te da una foto de la anatomía, responde a la pregunta ¿hay una obstrucción? En cambio, un SPECT o un PET te dan la fisiología, la función, responden a la pregunta realmente clave. De acuerdo, hay una obstrucción, pero ¿importa de verdad? ¿Está afectando al riego sanguíneo del corazón? Y este gráfico ilustra de una forma brillante por qué ambas preguntas son importantes. Aquí se muestra el riesgo de tener un evento cardíaco grave. Fijaos en la primera barra. Pacientes sin calcio en las arterias, o sea, con buena anatomía y con una reserva de flujo normal, tienen un riesgo bajísimo, del 0,17%. Ahora miremos a la derecha del todo. Pacientes con mucho calcio, mala anatomía, pero con buena reserva de flujo, ya tienen un riesgo del 2,61%. Pero la combinación explosiva es la tercera barra, mucho calcio y una mala reserva de flujo. El riesgo se dispara hasta el 5,71%. Es la prueba de que la anatomía y la función juntas nos dan la visión más completa del riesgo real. Grandes estudios, como el famoso isquemia, nos han enseñado precisamente esto. El pronóstico a largo plazo, el riesgo de tener problemas en el futuro, está muy ligado a la cantidad de placa de aterosclerosis que hay en las arterias, o sea, a la anatomía. Sin embargo, los síntomas que tiene el paciente ahora mismo y los resultados a corto plazo se relacionan directamente con la presencia de isquemia, con la función. Para un manejo completo y óptimo, es crucial evaluar las dos cosas. Bien, y después de toda esta ciencia, ¿qué significa esto en la práctica clínica diaria? ¿Cómo cambia todo esto las decisiones que se toman en una consulta o en la planta de un hospital? A modo de resumen, podríamos quedarnos con 4 ideas clave. Primero, la imagen funcional nos ayuda a entender el porqué de los síntomas. Segundo, la PET con el cálculo del CFR nos permite por fin diagnosticar la enfermedad microvascular que antes era casi invisible. Tercero, la mejor manera de predecir el riesgo de un paciente es combinar la anatomía y la función. Y cuarto, y más importante, con toda esta información en la mano, podemos personalizar el tratamiento. Podemos decidir de forma mucho más informada si la mejor opción es un tratamiento médico intensivo o si es necesario un procedimiento de revascularización. Y con esta idea cerramos. La cardiología nuclear nos ha abierto una ventana a la fisiología real del corazón. Ya no solo vemos sombras de las arterias, sino que podemos medir el flujo que da vida al músculo. La pregunta que queda en el aire y que cada profesional sanitario debe responderse es, ahora que tenemos este poder para ver el flujo real, ¿cómo va a cambiar esto la próxima decisión terapéutica que tomemos?